Ya, buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta vendría a ser la clase 9 de Electrotecnia de segundo bachillerato. En la clase 8, que fue la anterior para esta diapositiva, vimos lo que eran los amplificadores operacionales. Revisamos conceptos respecto de este y revisamos también una simulación, la cual era del amplificador, perdón, del control PID de la velocidad de un motor. Ya, en esta clase aquí vamos a profundizar un poco más acerca del funcionamiento de cada uno de las configuraciones que son posibles en el OPAM, ¿ya? O amplificador operacional. Primero vamos a ver cada una de ellas, bueno, las más importantes, porque hay otras configuraciones que no son tan fáciles de poder apreciar, y sobre todo en el caso de ustedes que no tienen ciertos conceptos matemáticos muy claros como para poder explicarlos a más profundidad. Así que vamos a revisar mejor cada una de las topologías de estos amplificadores operacionales. En este caso empezaremos con este de aquí, el seguidor de voltaje o de tensión. Como ustedes saben, el seguidor de voltaje sirve para poder hacer un acoplamiento de impedancias. El voltaje que se presenta en la entrada se va a obtener en la salida, ¿sí? Solo que el OPAN sirve como interfaz entre una etapa de una etapa electrónica y la otra, para que no se vayan a perder señales debido a un desacople de impedancias. Aquí tenemos una simulación en la que hemos colocado un OPAN, en este caso el 1458. Yo les recomiendo que en físico, para proyectos en físico, usen el LM324, que dispone de 4 OPANs y tiene muy buenas propiedades. Ya, aquí tenemos el OPAN, está alimentado con su fuente dual de menos VCC y más VCC, y tiene un pequeño potenciómetro con el cual nosotros vamos a enviar el voltaje de referencia por el pin más para que este se vea reflejado en la salida. Y van a ver como el voltaje de entrada se obtiene en la salida y el OPAN está trabajando como un seguidor. Ya lo cargamos, miren, aquí actualmente hay 5.80 y 5.80 a la salida. Le muevo el potenciómetro y van a ver como el voltaje cambia, luego ha subido a 8.30 y en la salida también a 8.30. Lo bajo y de igual manera. Entonces ese es el funcionamiento para un OPAN configurado como seguidor. El voltaje de la entrada o del potenciómetro yo lo puedo tener en la salida para poder, como quien dice, entregar una señal de la entrada, enviarla a la salida de la forma más apropiada. Listo, vamos con la parte de acá. Nuestra siguiente configuración es un amplificador. En este caso es un amplificador inversor. Ustedes lo asociamos con la parte de la teoría. El amplificador inversor, este de aquí. El amplificador inversor tiene esta topología: una resistencia de retroalimentación entre el pin B- y la salida, y una resistencia en la entrada del pin B-, donde va a entrar la señal de entrada, ¿no? Y la resistencia del pin B+ está a tierra, y acá el pin de salida. ¿Cómo funciona esto? El voltaje de salida va a ser igual a menos el voltaje de la entrada por la resistencia de retroalimentación dividido para la resistencia de entrada, ¿sí? De esa forma. ¿Qué es lo que yo hago? Yo voy a obtener este voltaje de salida, lo voy a tener en función de mi voltaje de entrada y la resistencia de retroalimentación y la resistencia de entrada. Vamos a poner un ejemplo. En el ejemplo que está aquí, en la simulación, yo puse una resistencia de retroalimentación de 2000 y una resistencia de entrada de 1000. 2000 dividido para 1000 es 2. Ya yo le puse 2000 porque son resistencias que sí pueden encontrar. Una resistencia de 2K y una resistencia de 1K sería. ¿Ya? 2000 dividido para 1000 según la relación me daría la ganancia, la ganancia del amplificador. Entonces 10.000 dividido, perdón, 2000 dividido para 1000 es 2, solo 2. Entonces tiene una ganancia de 2, significa que voy a obtener el doble en la salida. Miren, es que voy a manipular este potenciómetro, voy a ponerle un voltaje, por ejemplo, de 2 voltios. Ya 2.03. El doble de 2.03 es 4.03.
Debería ser 4.06, pero bueno, no es tan preciso la amplificación. Pero sí se está cumpliendo lo de la ganancia doble, porque el doble de 2 es 4. Y si se dan cuenta, bota voltaje negativo. ¿Por qué? Porque está invirtiendo la señal. La invierte porque está entrando por el pin menos. Por eso se llama amplificador inversor. ¿Ya? De igual manera, por ejemplo, si yo incremento, en vez de poner 2, pongo 3, debería tener unos 6 voltios. Casi 5.99. Está bastante cerca. Y de esa forma trabaja el amplificador inversor. Ahora, el siguiente amplificador que vamos a revisar es el siguiente amplificador no inversor. ¿Qué nos dice el amplificador no inversor? El amplificador no inversor, este de aquí, tiene esta topología. En cambio aquí el voltaje de entrada va a entrar por el pin más. Entonces como entra por B más, no se va a invertir. Por eso se llama no inversor. En cambio el otro entraba por pin B menos. Ya, entonces en este caso no se va a invertir. No se invierte la señal. En este caso, nuestra función de transferencia, así se llama esta expresión que relaciona el voltaje de salida con el voltaje de entrada, nos dice que la ganancia en esta configuración se calcula como 1 más R2 sobre R1, es decir, 1 más la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de R1. Entonces, si aquí por ejemplo ya tengo implementado el amplificador no inversor, podemos ver que no es inversor porque por ejemplo le estoy enviando 2.9 voltios y me bota 8.70, pero positivos igualmente, positivo y positivo, entonces no está invirtiendo nada. Y si se dan cuenta, por ejemplo, si lo llevamos a un voltaje cerrado, por ejemplo de 2, no me está botando los 4, que debería ser el doble, porque también tiene la misma configuración, 2000 y 1000. Eso se debe a que la expresión nos dice, la expresión, que la ganancia es R2 sobre R1 más 1. Entonces en este caso, si tiene una ganancia de 2000 dividido para 1000, que nos da 2, más 1 es 3. Significa que tendría una ganancia del triple, de 3. Entonces 2 por 3 es 6. Y eso. Por eso también se les llama multiplicadores a esta configuración. Porque la ganancia es un valor con el que se multiplica la señal de entrada. Ya, pero bueno, mejor se los conoce como amplificadores. El siguiente diagrama, el siguiente punto de operación es el sumador, que se encuentra aquí. ¿Cómo trabaja este? Todas las señales que yo voy a ingresar por estas entradas se van a sumar y el resultado de la suma se va a presentar por el pin de voltaje de salida. Y esto obedece a la siguiente expresión, que es la que se encuentra acá arriba. ¿Sí? Este RF es la resistencia de retroalimentación, este R1, R2 y Rn son las resistencias de la entrada y este es el op-amp. Ustedes podrían darse cuenta matemáticamente que si yo pongo todas estas resistencias de la parte de abajo iguales y saco factor común y es igual a RF también, se podría simplificar con RF y de esa manera podría yo efectuar la suma neta de cada uno de los voltajes que ingresen a las entradas. Y eso es justo lo que yo hice aquí. Si yo tengo 1000 acá y tengo 1000 en todos estos aquí, la expresión me dice que yo podría sacar factor común de 1 sobre 1000 acá, y el 1000 que está acá arriba, 1000 con 1000 se van y tendría la suma netamente hablando de cada una de las señales de entrada. Vamos al ejemplo de la simulación. El ejemplo de la simulación nos muestra. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Aquí le estoy enviando una señal de 2.03, acá otra señal de 2.03 y acá otra señal de 2.03. Si estoy sumando las tres, 2 más 2 son 4 y 4 y 2 son 6, debería tener 6 voltios en la salida con 3 con 0.9. Serían 6 voltios con 0.9. Entonces vamos a revisar si eso es lo que está saliendo.
6 puntos con 0.8, bastante cerca, ¿sí? Entonces está bastante cerca. Y de esa manera trabaja el sumador. Vamos a ver si podemos cambiarle aquí las señales para que ustedes vean cómo también varían. Vamos por ejemplo a sumar 3 más 2 y más 1. 3 más 2 son 5 y 5 más 1 es 6. Y en la salida sale un 6.02, ya bastante cerca. Así es como funciona el sumador en la configuración de los opands. Ya, ahora hay otras configuraciones, como la parte derivativa y la parte integral. Pero eso, por el momento, ustedes no lo podrían asimilar si no tienen conceptos o nociones de lo que es la integral y la derivada, que son conceptos matemáticos. Así que por el momento haremos hasta ahí. Esa vendría a ser toda la clase del día de hoy. Y durante la clase presencial podremos nosotros aclarar otras dudas, ¿sí? Muchas gracias.